Este video es patrocinado por el canal Mike Ghoster. Échenle un vistazo si gustan, el link está en la descripción. Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, con un personaje cantadísimo que iba a aparecer tarde o temprano para conformar equipo con Shermie y Yashiro. Estamos hablando de Chris, así que empecemos con su análisis. Ha resucitado el equipo entero conocido anteriormente como New Face Team, ahora llamado Orochi Team, por su relación con el clan Hakushu y por ser 3 de los Reyes Celestiales. Cuando se conforma el equipo podemos ver llamas púrpura, que hacen alusión a las llamas de Orochi, mismas que utiliza Chris en su estado Orochi, o Yori Yagami por portar la maldición de su clan. Por otro lado, en el equipo de los 3 tesoros, habíamos visto llamas naranja, que vendrían a ser lo opuesto a Orochi, color de llamas que utiliza Kyo Kusanagi, y que también serían el color original de las llamas del clan Yasakani. Se ha liberado la biografía de los 3 integrantes del Orochi Team. A continuación, la leeré traducida al español una por una. Chris es el vocalista del grupo de rock SIS. Al igual que sus compañeros de banda Shermie y Yashiro, Chris también es miembro de los 4 Reyes Celestiales de Orochi. Aunque no tiene experiencia en artes marciales, sus ataques utilizan su pequeño cuerpo y velocidad para abrumar a sus oponentes. A primera vista, Chris parece un niño educado, sin embargo su sonrisa angelical oculta su comportamiento diabólico. Yashiro Nanakase. Yashiro es el guitarrista principal del grupo de rock SIS. Sin embargo, todo esto es una fachada, ya que durante los últimos 660 años ha pasado por múltiples reencarnaciones como miembro de los 4 Reyes Celestiales de Orochi, que son los verdaderos enemigos de los 3 tesoros sagrados. Desarrolla un interés en los misteriosos poderes mostrados por el extraño ser conocido como Burst, y se propone junto con sus compañeros Shermie y Chris unirse a KOF. Shermie, encantadora pero peligrosa. Shermie es diseñadora de moda y teclista principal de la banda SIS. Su verdadera naturaleza es la misma que la de Yashiro y Chris, ya que ella también es miembro de los 4 Reyes Celestiales de Orochi. Incorpora su amor por la lucha libre profesional en sus ataques, donde confía en su flexibilidad para lanzar a sus oponentes. Shermie es muy amigable con quienes la rodean y aunque parece bastante relajada, nadie sabe realmente si esto también es solo una fachada. De las 3 biografías, la más interesante sin dudas es la de Yashiro, ya que nos dice que durante los últimos 660 años ha reencarnado muchas veces como uno de los Reyes Celestiales de Orochi. Por otro lado, también nos dice que él está interesado en el poder de Burst, por lo que podemos sacar 2 conjeturas de esto. O bien está interesado porque fue el poder que lo resucitó, o ya estaba vivo anteriormente y presenció el poder de Burst interesándose en él. Sea cual sea el caso, está claro que SIS busca hacerse con el poder de Burst y utilizarlo para sus fines. Otro dato interesante que podemos sacar del equipo es que con la revelación del tráiler de Chris, este se encontraba en el medio del equipo, dándonos a entender que sería el líder. Sin embargo, SNK ha publicado la imagen del equipo con el cambio donde se ve a Yashiro como líder, ya que se encuentra en el medio, por lo que me atrevería a decir que el último miembro en ser revelado no necesariamente es el líder siempre. Esto ya ha sucedido también con el equipo de los 3 tesoros sagrados, donde en el tráiler de Chizuru, ella sale en el medio como líder, pero luego SNK publica la imagen con Kyo como líder. Así que para saber quién es realmente el líder, hay que esperar a que SNK libere la imagen en sus redes y ver si hay algún cambio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Yashiro y Kyo son los líderes de sus equipos? ¿O por el contrario, piensan que Chris y Chizuru lo son? Por otro lado, el logo del equipo es SIS, el nombre de la banda de Chris, Yashiro y Shermie, uniendo las iniciales de los 3, dándonos hasta el momento 4 logos para los 4 equipos ya confirmados. ¿Cuál es tu favorito hasta ahora? Chris ha cambiado de actriz de voz a una totalmente nueva. En los anteriores KOF, su voz era interpretada por la actriz Ryo Ogata.
en KOF All Star por Shiki Aoki, pero por alguna razón Shiki no repite en KOF 15 como la mayoría de voces. Seguramente no habrán llegado a un acuerdo con SNK, haciendo que Ryui Yamazaki debute como la actriz de Chris en KOF 15. Su atuendo ha cambiado respecto al de anteriores entregas, sin embargo mantiene la esencia del original. El cambio más notorio es el cambio de color en el pantalón, de blanco a negro. Sus botas ahora son más grandes y lisas. Su pantalón es más corto y su camiseta más larga. Conserva sus muñequeras en sus brazos y ahora tiene 2 cintas blancas que salen de su pantalón, además de su clásico peinado y su collar que es más corto en esta ocasión. Chris, además, viene acompañado de un nuevo escenario, que muy seguramente sea el escenario del Orochi Team. Este escenario trata de emular lo que es un concierto, con público en las gradas, pantallas, luces y parlantes por doquier. Un suelo de ajedrez junto a una pasarela que lo hacen digno de una banda de rock, donde precisamente se ve una tocando en el fondo. Este escenario es completamente nuevo, sin embargo a muchos les recuerda al escenario de Dark King, a este stage de KOF 97 o al stage de Athena en KOF 11. La música es una mezcla nueva y original, ya era hora, ya pensaba yo que vendría otra versión de Bloody. En cuanto SNK la libere oficialmente, la tendrán subida en el canal de manera extendida. Muy bien, es momento de ver la comparativa de sus movimientos. De nueva cuenta, muchas gracias a Orpheus por su comparativa de Chris de KOF 2002 UM con el de KOF 15. Por favor, suscríbanse a su canal para apoyar su contenido. En cuanto a sus movimientos, salvo por algunos detalles diferentes, conserva la mayoría de sus movimientos de anteriores entregas. Podemos ver que regresa también su saludo con Shermie y Yashiro. Su clímax es un ataque totalmente nuevo, que me recordó mucho al clímax de Kim en KOF 14, yendo de un lado hacia otro rápidamente para luego finalizarlo con una patada hacia abajo. En cuanto a su estado Orochi, aún no hay noticias de él. Al igual que los otros miembros del equipo, el Orochi Team estará en su estado base sin ninguna referencia a su modo Orochi, por lo que el Orochi Team solo tendrá de Orochi el nombre. Hay más de Orochi en el clímax de Yori que en todo el equipo de Chris, Yashiro y Shermie. ¿Será que estos tres en estado Orochi lleguen como contenido desbloqueable o descargable mediante el DLC? ¿O sean subjefes no jugables? ¿Ustedes qué opinan? Por otro lado, tengo la teoría de que Orochi puede ser resucitado en un recipiente diferente, esta vez. En el pasado, el recipiente fue Chris, pero ¿qué tal si en esta ocasión el equipo de Sis elige a otro candidato y lo fuerza a ser el recipiente de su señor? Si teorizamos esto, hay dos claros candidatos que ya han mostrado relación con Orochi en KOF 15. Estoy hablando de Yori Yagami y Yunei. Yori sería un excelente candidato que serviría como recipiente de Orochi. Solo imaginarlo es una locura, pero no imposible, ya que su sangre lo conecta en cierta manera con Orochi, y el disturbio de la sangre mostrado en su clímax es una prueba de ello. Luego tenemos a Yunei, el protagonista de esta saga de KOF, que si bien sabemos que no tiene relación alguna con Orochi, de momento, sí tiene un extraño poder en su ser,
mismo que está conectado a Verse, por lo que no sería raro ver a Yunei siendo el recipiente de Orochi. De hecho, SNK ya nos ha dado un vistazo a un Yunei poseído por algún ente con aura púrpura. ¿Y quién tiene aura púrpura? Pues Orochi. No sería descabellado pensar que el equipo de Sis se interese en Yunei y lo fuercen a ser el recipiente de Orochi, haciendo que resucite en él. Hay dos candidatos claramente marcados. ¿Ustedes creen que alguno de ellos puede albergar a Orochi? ¿Quién? ¿O piensan que si Orochi resucita, debe ser sí o sí a través de Chris? Los estaré leyendo. Ahora, ¿quién será revelado la próxima semana? Este martes tuvimos la silueta de Chris, muy fácil e identificable, y tras esto, llegué a la conclusión de que prefiero que no haya siluetas, ya que se pierde la emoción, en mi opinión. Prefiero que el tráiler se muestre cada miércoles sin saber qué va a pasar, como ocurría anteriormente, ya que con la silueta pueden ocurrir dos escenarios. El primero es que sea una silueta difícil de identificar y den varios candidatos, aumentando el hype y la emoción de saber quién es. Y lo segundo es que sea una silueta obvia como la de Mai o Chris y se quite el hype, porque ya sabes lo que va a venir. Sinceramente creo que va a haber muchas siluetas obvias o fáciles de descifrar, por lo que en mi opinión preferiría que no muestren nada para que así esperemos cualquier cosa cada miércoles. Pero bueno, eso no va a pasar, tendremos los martes de siluetas de ahora en adelante. Así que habrá que aceptarlo. Yo por mi parte quería dejar mi postura y opinión al respecto. Ahora, en cuanto al personaje que podrá salir la próxima semana, los candidatos siguen siendo los mismos: algún miembro que complete el Women Fighters Team o el Art of Fighting Team, ya que son los equipos con miembros que ya han sido mostrados que aún no completan equipo, aunque claro, siempre está abierta la puerta a que salga un personaje totalmente ajeno a lo mostrado. Esperemos que la próxima semana la silueta sea complicada y nos dé múltiples interpretaciones, ya que eso es muy interesante. Bien, y así finaliza mi análisis a todo lo que nos trajo el tráiler de Chris en KOF 15. Agreguemos a Chris al roster de personajes, completando el Orochi Team, el cuarto equipo conformado para KOF 15. ¿Quién será el siguiente? Por otro lado, tenemos nuestro séptimo escenario confirmado, el escenario del concierto. ¿Cuál será el siguiente? Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos mañana con otros creadores de contenido en PokéWo. Espero su apoyo en esa serie también. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.